Bienvenido a vuestra clase de historia. Yo soy vuestra profesora Ana Belén y en el vídeo de hoy vamos a hablar de la paz que llegó tras la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, va a finalizar en 1918 y trae consigo una serie de consecuencias importantes. Vamos a hablar del coste humano y material que trajo la Primera Guerra Mundial. Fue muy elevado. Eso, para empezar, fue un coste elevadísimo en vida humana, pero también en sentido económico. Este conflicto llevó a unos 10 millones de personas, principalmente a alemanes, franceses y rusos, que son las nacionalidades de los territorios donde se realizó el combate más duro, y también dejó cerca de 6 millones de inválidos, además de un número incontable de mutilados, heridos, ya sea por pérdida de un miembro, de un brazo, una pierna o incluso en el propio rostro. Esto, además, se descubrió a partir de durante la guerra, pero no demasiado bien definido, y sobre todo después de que acabara la guerra, un nuevo concepto que podemos llamar la neurosis de guerra. Esta neurosis de guerra, que afectó muchísimo a la población más joven, se trata de la manera que tienen de describir en este momento al trastorno, al estrés postraumático, que hace que los soldados sientan una impotencia incontrolable que se traduce en pánico, miedo, deseo de huir o incluso la pérdida de la capacidad de razonar, de dormir o incluso caminar correctamente. Este estrés postraumático afectó a muchísimos soldados que al principio de la guerra, cuando no se conocía en su totalidad, llevó pues ajusticiamiento por deserción. Cuando los soldados no eran capaces de mantenerse en el frente y sentían esos deseos irrefrenables de huir, pues eran ajusticiados. Fijaros el elevado coste humano de esta guerra, por traumas físicos, traumas psicológicos, pero es que además la contienda va a llevar a un empobrecimiento de los países que han estado en el conflicto, sobre todo Francia, Alemania y Rusia, porque se van a destruir ciudades, se van a destruir campos de cultivo, la industria, la telecomunicación, toda infraestructura que estuviese cerca de la línea de combate va a ser totalmente destruida. Y además a Europa le va a costar la pérdida de su hegemonía en la política internacional. Europa ya deja de ser la potencia dominante. Ningún país europeo va a recuperarse lo suficiente como para contestar a Estados Unidos o a la Unión Soviética en cuanto a hegemonía política. Se ha hecho cálculo de que la industria europea se redujo un 40% durante el conflicto y el potencial agrícola un 30%. Eso quiere decir que la sociedad europea se va a empobrecer a casi la mitad de la riqueza que tenía antes de la guerra. Además, los estados que entran en guerra no tienen suficiente capital para poder continuar en el conflicto y se endeudan a través de los empréstitos de guerra. ¿Qué diréis? ¿Y qué es un empréstito? Pues muy similar a un préstamo que se da a una persona o a una empresa, pero los empréstitos se les conceden únicamente a los estados. ¿Quién sale beneficiado entonces de la Primera Guerra Mundial? Pues Estados Unidos, que se va a convertir en el gran beneficiario del conflicto, vende armas a los contendientes, a la Triple Entente, y se va a convertir en el líder de las finanzas mundiales y poco a poco en el líder de la política internacional. Otro país que también va a aprovechar de la situación bélica es Japón, que aprovechando el endeudamiento de los países europeos va a aumentar su producción industrial, sobre todo en la industria de armamentos. Entonces, las consecuencias, vamos a resumir, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial
fueron muy elevadas en cuanto a vida humana, ya sea por muerte, por fallecimiento, por invalidez, mutilaciones o por problemas psicológicos derivados de la guerra. Y va a ser muy elevado también en cuanto a economía, sobre todo para Europa, que pierde la hegemonía económica y política. Y además los estados europeos acaban endeudados con enormes empréstitos de guerra. ¿Qué países van a salir beneficiados? Pues Estados Unidos, que es el que consigue la gran ventaja del conflicto, y Japón, que aumenta su producción de armamento. Esto nos lleva a que en Europa se aumente el malestar social en estos años que siguen a la guerra, 1919, 1920, 1921. Y esto fue así porque las penurias a las que se somete la sociedad europea afecta a su calidad de vida, suben los precios y merma la capacidad adquisitiva de la población. ¿Y esto qué va a llevar? Pues a que se produzcan manifestaciones y huelgas por toda Europa. ¿Y quién va a protagonizar estas manifestaciones y estas huelgas? La sociedad tiene malestar, reivindican mejoras económicas, quieren recuperar su capacidad adquisitiva, pero ¿quién se va a aprovechar de esta necesidad de reivindicación para organizar manifestaciones y huelgas masivas? Pues son los comunistas europeos, imitando la situación que se encuentran en Rusia. Vamos a recordar que en 1917 ha estallado en Rusia la revolución de octubre, que nos va a llevar a una dictadura del Partido Comunista. Esa dictadura del Partido Comunista está instaurada y se encuentra Rusia, vamos a recordar, en guerra civil. Dos bandos, el ejército blanco y el ejército rojo. El ejército blanco está formado por los que están a favor del zar y de las democracias liberales, apoyados por Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Y luego nos encontramos con el ejército rojo, que es el ejército comunista. En este momento, los comunistas que existen en el resto de Europa quieren exportar esta revolución, esta dictadura del proletariado, fuera de Rusia. Y se va a extender por países tan importantes como Alemania o Hungría. Para evitar que prendieran, tal y como había ocurrido en Rusia, estas revueltas fueron sofocadas de manera muy violenta. De hecho, en enero del 19, en Alemania se va a producir el levantamiento comunista, que se conoce como levantamiento de la Liga Espartaquista. Aquí los comunistas alemanes pretenden instaurar un gobierno de los soviets, igual que había ocurrido en octubre del 17 en Rusia. Pero la represión, como veis en este cuadro, fue brutal y prácticamente la mayor parte de los comunistas alemanes fueron ajusticiados, fueron asesinados, como por ejemplo Rosa Luxemburgo. Una vez que se produce la masacre de espartaquistas en Berlín y en Hungría también, estas revoluciones comunistas se van a reducir en Europa. Y así llegamos a que en enero del 19, mientras Europa está convulsa por la situación de malestar social, la pérdida humana, la falta de avance en la economía europea está destruida y ya no es importante políticamente, el malestar social está llevando una serie de revueltas, de manifestaciones, de levantamientos comunistas. Al mismo tiempo que ocurre todo esto, los máximos dirigentes de los países vencedores, que son Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña e Italia, se reúnen para realizar el tratado de paz que va a finalizar la guerra como tal. ¿Quiénes son los líderes que van a organizar esta paz en París? Pues son Orlando para Italia, Woodrow Wilson para Estados Unidos, Clemenceau, Francia y Lloyd George en Gran Bretaña. Para realizar esta conferencia de paz en París, uno de estos presidentes va a tomar la voz cantante y este es Wilson. Wilson pretende fundamentar la paz en la concordia y en la ausencia de revancha contra Alemania, que es la potencia a la que consideran culpable
de la Primera Guerra Mundial. Esta visión de la paz, de la concordia, vamos a solucionar los problemas sin revanchismo, sin venganza, se va a traducir en una serie de puntos que se llaman los 14 puntos de Wilson, que nos van a llevar a crear la Sociedad de Naciones. Ahora hablaremos de la Sociedad de Naciones, no os preocupéis. Pero las potencias europeas no están dispuestas a esa paz tan amigable que planeaba Wilson, sobre todo Francia, porque había sufrido prácticamente la que más la destrucción del ejército alemán en su territorio y quería recibir fuertes compensaciones por la destrucción y el costo de la guerra en territorio francés. Este revanchismo francés va a llevar a que el Tratado de Versalles, con el que se firma la paz, sea muy lesivo para Alemania, y tanto es así que las consecuencias de este tratado van a llevar a la Segunda Guerra Mundial, porque una de las principales quejas de Hitler, de Adolf Hitler, es el duro castigo que recibió Alemania en el Tratado de Versalles. Entonces, Alemania firma el Tratado de Paz en Versalles. Fijaros, esto es anecdótico, pero el importe de los costos que tenía que pagarle Alemania a Francia se terminó de pagar en el año 2010. Estamos hablando de 1918 hasta 2010 pagando los costes de la Primera Guerra Mundial. Que no de la Segunda, de la Primera Guerra Mundial. ¿Esto en qué se va a traducir? Porque el Tratado de Versalles, que es la paz de la Primera Guerra Mundial, va a declarar a Alemania como la única culpable del conflicto. Fijaros, Alemania es la única culpable del conflicto. Ese conflicto que se inicia con Austria y Serbia, un conflicto más localizado y que escala hasta la Primera Guerra Mundial, de eso Alemania va a ser la culpable. Y como es la única culpable, se le va a exigir una serie de cosas. Fuertes reparaciones de guerra, que ya hemos dicho que se terminan de pagar en el año 2010. Tiene que desarmarse, su ejército va a desaparecer, van a desmantelar el ejército y tiene que ceder amplios territorios a otros países europeos. Ahora vamos a verlo en el mapa para que veáis el alcance del Tratado de Versalles. Y por supuesto, tiene que renunciar a su imperio colonial. No hay imperio colonial para Alemania, puesto que el Tratado de Versalles así lo imponía. Los alemanes van a considerar este tratado como una imposición humillante. ¿Y a qué va a llevar esta sensación de humillación que se han cebado con Alemania, podemos decirlo así? Pues que el nacionalismo alemán va a coger fuerza en el país, va a exacerbar su nacionalismo y claro, este nacionalismo no va a ser pacifista, es un nacionalismo que aumenta el deseo de revancha de la sociedad alemana. Esta sensación de humillación y de deseo de revancha, Hitler le va a venir estupendamente, lo va a aprovechar para desarrollar su nacionalsocialismo y su ideología racista. Pero no solamente Alemania va a firmar la paz, también hay otros tratados que son importantes y que firman otros países que han perdido la guerra, como el de Saint-Germain, que lo va a firmar los aliados con Austria, el de Trianon, que va a ser Hungría con los aliados, Neuilly, Bulgaria con los aliados y Sèvres, Turquía con los aliados. De esta manera, todos los países que han perdido la Primera Guerra Mundial han firmado sus tratados de paz, pero ninguno va a ser tan lesivo como el que firma Alemania. Fijaros, en este mapa de aquí vemos como Alemania, que tenemos en azul los límites del Imperio Alemán, vemos como Alemania va a ceder la Alsacia y la Lorena a Francia. Acordaros que desde 1871, con la guerra franco-prusiana, tenemos
en conflicto, en disputa, esos dos territorios, que son tan ricos en carbón y acero. También va a ceder territorio a Dinamarca, aquí al norte, a Bélgica, a Polonia y a Lituania. Prácticamente va a reducir sus dimensiones en una porción importante. Además, nos encontramos que a Polonia se le va a dar la zona del Danzig, el corredor del Danzig. Va a ser una reivindicación importante de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. También el Imperio Austrohúngaro va a desaparecer y van a surgir nuevos países como Checoslovaquia, Austria, Hungría, y cede territorio a Rumanía y a Yugoslavia, que veis aquí en verde, que luego pues aquí surgen muchos más países. También va a ceder territorio a Italia, pero no todos los territorios que Italia quiere recibir. Hay una zona, el Trieste y Dalmacia, que no lo va a recuperar, y eso va a generar una sensación de impotencia a alguna parte de la sociedad italiana, que recogerá Mussolini y su ideología fascista. También desaparece el Imperio Turco, que va a ceder territorio a Grecia, que va a ampliar su zona, y también en el Oriente Próximo aparecen nuevos países como Irak, Siria, el Líbano y Palestina, que no existían, y que van a surgir como protectorados mandatos de países vencedores como Gran Bretaña y Francia. También van a confirmarse la independencia de estados como Finlandia, Estonia, Lituania, las repúblicas bálticas, los veis aquí. Y se le cede otro territorio a Polonia y a Besarabia. Vuelvo a repetir, porque esto es mucha información en poco tiempo. Alemania, que es la gran perdedora, cede a Francia, Alsacia y Lorena, territorio de Dinamarca, Bélgica, Polonia y Lituania, y el corredor del Danzig a Prusia, dejando separado su territorio de Prusia, del resto de Alemania. El Imperio Austrohúngaro también va a disgregarse y van a surgir países como Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia, y se le cede territorio a Italia, aunque no todo lo que Italia quiere. Y el Imperio Turco también desaparece, aumentando sus territorios Grecia y apareciendo Irak, Siria, Líbano, Palestina como mandatos británico-franceses. También los estados bálticos se independizan y Polonia Polonia obtiene más territorio, y la Besarabia es cedida a Rumanía. Así quedan las fronteras después del conflicto. Pero estos tratados de paz, como veis aquí, el tratado de Versalles, de Saint-Germain, de Trianon, Neuilly, Sèvres, todos estos tratados de paz no terminan de zanjar todos los temas que quedan pendientes. A partir de 1918, los europeos consideran que la paz va a traer una democracia parlamentaria a toda Europa y que sería el sistema político predominante. Sin embargo, a partir de los años 20, esto se ve claro que es un sueño efímero, porque empiezan a aparecer dictaduras y en unos 20 años surge una nueva guerra mundial. Por tanto, ese sueño de que Europa sería democrática, con la democracia como sistema predominante, que los conflictos se resolverían de manera dialogada, con negociaciones. Este sueño de una Europa en paz aún era difícil de conseguir, y las dictaduras que surgen en los años 20 y los años 30 y nos van a llevar a una nueva guerra mundial. Pero aún así se intenta generar un mecanismo, una sociedad de naciones, que organizarse la paz es decir, ser intermediario en los conflictos que surgiesen. Esto se creó en 1919 a instancia del presidente de Estados Unidos, Wilson, que quería crear una organización internacional para garantizar la paz y la cooperación entre estados. Ese sueño europeo y occidental
de que la democracia triunfase y que los conflictos se dirimiesen en, bueno, de manera no me sale la palabra, de manera negociada. Bueno, esta sociedad de naciones tuvo muy buenas intenciones en su creación, pero las condiciones que se imponen en los tratados firmados lleva a que los países vencidos no se integren en la sociedad de naciones. Por tanto, si faltan la mitad de los países, esta sociedad de naciones ya está condenada al fracaso. Además, el creador, el país creador de esta sociedad de naciones, que es Estados Unidos, no va a entrar, ni tampoco la Unión Soviética. Por lo cual, la sociedad de naciones ya estaba condenada al fracaso nada más iniciar su andadura, porque no tenía fuerza moral para imponer las decisiones y no tenía influencia en la política internacional. El ideario con el que se va a crear la sociedad de naciones es que ésta pueda garantizar la paz y la cooperación entre los estados, evitando una guerra mundial. Pero si los países vencidos no entran en ella, si otros vencedores como Estados Unidos no entran en ella, si la URSS, que va a aglutinar una gran cantidad de territorio, tampoco entra en ella, pues la sociedad de naciones nace sin fuerza, sin importancia y sin influencia en la política internacional. Aquí, en el mapa conceptual, podéis ver cómo se organiza la sociedad de naciones. Se crea un consejo en el que hay 5 países permanentes y 4 no permanentes que van rotando. Los países permanentes serían Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia y Japón, aunque Estados Unidos ya hemos dicho que no va a entrar. Hay un secretario permanente, las comisiones que se dedican a estas actividades, el desarme de los países, al servicio de los mandatos, la organización del trabajo internacional y a la protección de las minorías nacionales. Y una Corte de Justicia que se establece en La Haya. Ya hemos dicho que esta sociedad de naciones comienza sin ninguna fuerza y realmente pues no va a tener relevancia internacional. ¿Para qué es importante? Lo primero, pues porque nos da la opción de crear una organización supranacional que pueda aglutinar a la mayor parte de los países y que garantice la paz, la cooperación internacional o que haga de mediadora en los conflictos que surjan. La Sociedad de Naciones, por tanto, va a ser el origen de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, que hoy en día sí que funciona. Y esto sería todo. Con estos apartados de la Sociedad de Naciones terminamos el vídeo sobre el desarrollo de la paz después de la Primera Guerra Mundial. Y ya con esto acabamos el tema 5. Espero que haya quedado todo claro. Si no, duda en el comentario y nos vemos en clase. Adiós.